Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para una noticia que, vaya, que les va a emocionar. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Bomba, Halil İbrahim y Esla, la noticia que te emocionará, no te lo pierdas. Prepárense porque hoy tenemos información fresca, jugosa y que les va a dejar con la boca abierta. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto. Soy y en este canal nos dedicamos a estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, de las telenovelas, de los chismes de famosos, de las noticias más candentes, en fin, de todo lo que nos apasiona. Y si eso es lo tuyo, te invito a que te quedes. De hecho, te recomiendo encarecidamente que te suscribas y actives la campanita, así no te pierdes ninguna de las novedades que subimos, porque créeme, tenemos mucho que compartir. Siempre estamos al tanto de las últimas tendencias, de los nuevos proyectos y, por supuesto, de los secretos mejor guardados de tus actores y actrices turcos favoritos. Hoy, como les decía, el tema central es una bomba informativa, un bombazo, una noticia que, me dan ganas de contárselas ya. Pero como en toda buena serie turca, hay que mantener el misterio un poquito. Les voy a hablar de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, especialmente después de su increíble trabajo en Emanet, o Legacy, como se conoce en algunos lugares. Ya saben, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, sufriendo con Yaman y Seher, y viviendo cada emoción a flor de piel. Una historia llena de drama, amor, traición y por supuesto muchos giros inesperados. Pero antes de entrar en detalles sobre la noticia bomba, quiero hacer una pequeña parada. Quiero saber de ustedes, mis queridos seguidores. ¿A quiénes de ustedes les encantó Emanet? A ver esos likes en el vídeo. Y cuéntenme en los comentarios cuál fue su momento favorito de la serie. ¿Qué escena los hizo reír, llorar o gritar de emoción? ¿Cuál fue el personaje que más los cautivó? Me encanta leerlos y saber qué es lo que más les gusta de esta serie. Sus opiniones son súper importantes para mí, así que no duden en dejar sus comentarios, los leeré todos. Porque Emanet no fue solo una serie, fue una experiencia. Nos conectó, nos hizo sentir, y nos mantuvo enganchados a la pantalla durante meses. La trama, los personajes, la música, la fotografía, todo era perfecto. Y por supuesto, la química entre los protagonistas, Halil İbrahim y Esla, fue el ingrediente secreto que convirtió a Emanet en un fenómeno mundial. Ahora sí, vamos a la noticia. Como saben, Halil İbrahim y Esla son, en esencia, Yaman y Seher. La química que tenían en pantalla era innegable, esa conexión que traspasaba la cámara y llegaba directo al corazón de los espectadores. Cada mirada, cada gesto, cada roce, todo transmitía una intensidad increíble. Y como es habitual en estos casos, el público empezó a fantasear con una relación fuera de la pantalla. ¿Será que se gustaban? ¿Habrá algo más entre ellos? ¿Estarán haciendo el amor entre Yaman y Seher en la vida real? Es algo que todos nos preguntamos y que, por supuesto, ha sido tema de conversación en todos los foros de fans y en las redes sociales. Y bueno, los rumores empezaron a circular, fotos juntos en eventos, comentarios sospechosos en redes sociales, incluso algunos testigos que aseguraban haberlos visto en situaciones un tanto románticas. Los fans, con su instinto agudo, notaron detalles, analizaron cada publicación, cada like, cada comentario, y llegaron a sus propias conclusiones. Pero claro, todo quedó en especulaciones, en interpretaciones, en elucubraciones de los fans. Ellos, por su parte, siempre mantuvieron una postura muy profesional, negando cualquier tipo de relación amorosa. Decían ser solo amigos, compañeros de trabajo y punto. Siempre destacaron la importancia de su trabajo en la serie y la buena relación laboral que tenían, pero sin dar pistas sobre algo más. Pero amigos, la vida da muchas vueltas. Y en el mundo de los famosos, las sorpresas están a la orden del día. Y es precisamente sobre esto de lo que vengo a hablarles hoy. Prepárense porque la noticia es emocionante. Resulta que hace poco, y digo hace poco porque la información es bastante fresca, ha habido un acercamiento muy significativo entre Halil İbrahim y Esla. Sí, así como lo escuchan. Aunque no hay confirmación oficial de una relación amorosa como tal, las señales son más que evidentes. Algo está pasando y estamos al borde de una nueva e inesperada historia de amor. ¿Y cuáles son esas señales? Pues primero han sido vistos juntos en varias ocasiones.
No solo en eventos relacionados con el trabajo como premieres de series o entregas de premios, donde es normal que coincidan, sino también en situaciones más privadas. Por ejemplo, se les vio cenando en un restaurante muy romántico en Estambul, uno de esos lugares que solo los enamorados conocen. Imagínense. Testigos aseguran que se les veía muy cercanos, riendo, conversando animadamente y muy cómplices. Compartieron una velada que, según las fuentes, fue muy amena, con miradas llenas de afecto y gestos de cariño. Además, las redes sociales están que arden. Ambos actores han empezado a intercambiar likes y comentarios en sus publicaciones de Instagram con más frecuencia que antes. Y no son comentarios cualquiera, no. Son comentarios que denotan cariño, admiración y, ¿quién sabe? ¿Quizás algo más? La verdad es que son bastante sugestivos. Un simple me gusta puede ser un saludo amistoso, pero cuando se repite con frecuencia y se acompaña de emojis de corazones y frases cariñosas, la cosa cambia. Analizando sus publicaciones, se puede notar que hay una comunicación más fluida y personal. Se dedican mensajes especiales, celebran sus logros y se apoyan mutuamente. Pero la prueba más contundente, la que realmente ha encendido las alarmas y ha hecho que los fans se vuelvan locos de emoción, es un vídeo que se filtró recientemente. En el vídeo se puede ver a Halil Ibrahim y Esla en lo que parece ser un encuentro casual, en un ambiente relajado y fuera de la vista de los medios. Pero la forma en que se miran, la manera en que se tocan, la cercanía que muestran, es innegable que hay algo más que amistad. El vídeo no es muy largo, pero es suficiente para dejar claro que entre ellos hay una conexión especial, una química que trasciende la pantalla. Se puede ver la complicidad en sus gestos, la alegría en sus rostros y la chispa que enciende el ambiente. Ese vídeo se ha viralizado en las redes sociales, generando miles de comentarios, especulaciones y debates entre los fans, que no pueden esperar a saber más sobre esta posible relación. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Son novios? ¿Están empezando una relación? ¿O simplemente son amigos que se están permitiendo ser más cercanos? La respuesta obviamente no la tenemos con certeza. Los protagonistas por el momento no han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Pero lo que sí podemos afirmar es que algo está pasando. Y ese algo, mis amigos, promete ser muy interesante. Un nuevo romance en el horizonte que podría cautivar a todos. Y aquí es donde entra mi lado de detective. He estado investigando un poco más, recabando información de diferentes fuentes, hablando con personas cercanas al mundo de la televisión turca, y he llegado a algunas conclusiones. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en la información disponible, pero me gusta analizar los datos y dar mi punto de vista. Primero, creo que es muy probable que Halil Ibrahim y Esla estén empezando a salir. La evidencia es demasiado clara, y no creo que sea simplemente una estrategia de marketing o una pose para los medios. No creo que dos personas con la trayectoria de Halil y Esla se prestarían a un montaje de este tipo. Parece algo genuino, algo que surge de manera natural. La química que tenían en la serie, el cariño que se profesaban, y la manera en que se complementaban. Todo apunta a una atracción que va más allá de la pantalla. Segundo, considero que ambos actores están siendo muy cuidadosos. No quieren apresurarse ni quieren exponer su relación a la presión mediática. Saben que el mundo de los famosos es implacable y prefieren llevar las cosas con calma, sin prisas ni presiones. Por eso intentan mantener la discreción, evitar las fotos juntos y no hacer declaraciones oficiales. Quieren disfrutar de su romance con tranquilidad, proteger su privacidad y construir una relación sólida, alejada del ruido y los focos. Tercero, y esto es una opinión personal, creo que esta relación podría ser muy buena para ambos. La química que tenían en Emanet era innegable y creo que fuera de la pantalla también podrían complementarse muy bien. Son jóvenes, talentosos, guapos y tienen mucho en común. Han compartido una experiencia única, han vivido emociones intensas y se conocen a la perfección. Se entienden, se respetan y se admiran mutuamente. Además, ambos son profesionales, comprometidos con su trabajo y con una gran pasión por la actuación. Pero, hay más. Prepárense porque aún hay más. Y es que, al parecer, esta posible relación no solo está emocionando a los fans, sino que también podría tener consecuencias profesionales. Sí, señores. Se rumorea que podrían protagonizar juntos una nueva serie.
Imagínense. Ver a Yaman y Seher, a Halil Ibrahim y Esla, de nuevo juntos en la pantalla, pero esta vez con una historia completamente nueva. Sería épico. Los rumores sobre este nuevo proyecto han surgido en diferentes medios y en las redes sociales. Se dice que los productores están interesados en volver a juntar a esta pareja en una serie que promete ser un éxito rotundo. La idea es aprovechar la popularidad de ambos actores, su química indiscutible y la lealtad de sus fans. La serie podría ser de drama, romance, comedia o cualquier otro género que se adapte a sus talentos. La expectativa es máxima. Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones. Pero la posibilidad existe y la verdad, a mí me encantaría verlos juntos en un nuevo proyecto. Sería un éxito asegurado. Los fans de Emanet estarían encantados, y nuevos espectadores se sumarían a la audiencia. Además, sería una gran oportunidad para ambos actores, para demostrar su talento y consolidar su carrera. Así que amigos, como ven, la noticia es bomba. Halil Ibrahim y Esla, ¿juntos? Empezando una relación. Todo apunta a que sí. Y el futuro podría depararnos muchas sorpresas, y quizás una nueva serie. La industria turca siempre nos sorprende. Y si este romance se confirma, sería uno de los eventos más comentados del año. Ahora, volviendo al tema de la serie. ¿Se imaginan la trama? ¿Qué tipo de personajes les gustaría ver interpretar? Quizás algo parecido a Emanet, con un nuevo giro y un nuevo contexto. ¿O prefieren algo completamente diferente con roles más alejados de los que ya conocemos? Una comedia romántica, un drama histórico, una serie de acción. Déjenme sus ideas en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué es lo que más les emociona, qué tipo de historias quieren ver. En definitiva, la noticia es emocionante y estoy seguro de que a ustedes también les ha emocionado. Esta posible relación, si es que se confirma, es una gran noticia para los fans de Emanet y para todos los amantes de las series turcas. Es el inicio de una nueva historia, una nueva aventura que nos mantendrá pegados a la pantalla y a las redes sociales. Y por supuesto estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier información, a cualquier detalle que surja. Prometo mantenerlos informados. Seré su detective personal en esta apasionante investigación sobre el romance de Halil y Esla. Llegamos al final de este vídeo y quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber escuchado, por haber comentado, por haber sido parte de esta comunidad tan linda. De verdad, me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estas emociones. Son lo mejor. Sin ustedes, este canal no sería nada. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un gran like, eso me ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman las series turcas y los chismes de famosos. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas noticias, porque créanme, tenemos muchas más sorpresas preparadas. No quiero que se pierdan nada de lo que viene. Y recuerden. En los comentarios quiero leer sus opiniones, sus teorías, sus expectativas sobre esta posible relación. ¿Creen que son novios? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿Qué tipo de trama les gustaría que tuviera esa serie? Cuéntenme todo. Quiero saber qué piensan ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados. Porque la vida de los famosos siempre nos depara sorpresas.